14 de octubre de 2025, Coordinación de Crónica Apostólica se complace en traer un capítulo más de la recordación mensual de los hechos de los apóstoles contemporáneos de la era de la Restauración. En esta ocasión destacaremos hechos del tiempo del apóstol Samuel Joaquín y hablaremos con apoyo de testimonios tanto de pastores y miembros de la iglesia que han sufrido en carne propia hechos de intolerancia, hechos lamentables que se siguen dando en la sociedad y que ya no deberían de producirse. La luz del mundo y sus adeptos los siguen padeciendo desde todos los tiempos. Nos referimos a un caso particular, el caso de la Mixtequita, Oaxaca. Una pequeña comunidad que, habiendo empezado a profesar la doctrina de Jesucristo, predicada por el apóstol Samuel, sus ministros y obreros enviados a ese lugar, sufrieron intolerancias terribles que terminaron con golpes, heridas y expulsión de la comunidad, viéndose los hermanos en la necesidad de abandonar el lugar y renunciar a sus propiedades, a sus pertenencias, a sus tierras, para asentarse en otro lugar en donde pudieran profesar libremente sus creencias. Aunque ya desde 1978 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecía que había protección y garantía para que todas las personas fueran libres de profesar el credo que cada quien decidiera de manera libre. Pero en México se seguían dando esos casos de intolerancia. En la luz del mundo luchamos porque se erradique y por eso deseamos difundir estos hechos para que los conozcan las presentes y futuras generaciones y sigan trabajando por construir un mundo con paz, en donde todos podamos profesar la religión y credo que voluntariamente hemos decidido abrazar. Para describir ese hecho lamentable, hemos solicitado el apoyo de algunos ministros que fueron testigos de ese desagradable suceso de intolerancia religiosa. Los pastores Ramiro Hernández, José Oreste Sánchez, Dámaso Pelayo y el diácono evangelista Delfino López, y la comunidad que avala sus dichos y cuyas fotos y vivencias revisten este documental, en el cual podemos ver qué terrible fue aquel momento de intolerancia religiosa que vivieron nuestros hermanos de la Mixtequita. Escucharemos pues enseguida los testimonios de nuestros hermanos. La luz del mundo, desde el inicio de la Restauración en 1926, ha sido perseguida y vituperada, tanto que el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, se vio obligado a realizar los cultos de adoración a Dios en la Barranca de Oblatos, o en el Cerro del Cuatro. Esta intolerancia se desbordó por haber resurgido la Iglesia en la región de México con más número de católicos fanáticos. Estos rechazaban las diferencias religiosas al aferrarse a una religión que consideran verdadera, al rodearse de correligionarios, atacar a todos los que no abrazan esa religión mayoritaria. Este fenómeno, por desgracia, se sigue dando, principalmente contra la Iglesia del Señor, ahora con otras armas, las calumnias y falsos testimonios. Inicia por primera vez la iglesia en la Mixtequita. El hermano Félix Clemente López, de la iglesia de Palomares, Oaxaca, les predicó el Evangelio, al que se convirtieron el hermano Cornelio López Pérez y su esposa Arnulfa López. Ellos fueron las primeras almas que abrazaron la doctrina en la comunidad de la Mixtequita
e invitados por el ministro Daniel Valerio a celebrar la Santa Cena en Guadalajara. Ahí se bautizaron y a su regreso empezaron a predicar a los familiares. Pero cuando los ejidatarios supieron que se habían convertido a la Iglesia de la Luz del Mundo, empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, argumentando que los hermanos no respetaban las leyes de uso y costumbres que regían en esto. Mi nombre es Damaso Pelayo Soltero, pastor evangelista de la Iglesia del Señor. Y queremos narrar en este momento algunos acontecimientos que consideramos muy importantes en la vida de un creyente. Su servidor llegó a la ciudad de Oaxaca, específicamente en Palomares, en el año 1988. Es una colonia de cristianos, de creyentes, pero dependía una obrita que se llama La Mixtequita, como a 25 minutos de distancia de ese lugar. Tenía yo la encomienda de proteger, de cuidar y atender esos lugares. Había otras más, y ahí suscitó una situación pues que queremos narrar esta noche con la ayuda de Dios. Una hermana de nombre Casilda Coronel conoce la iglesia y empieza nuevamente a predicar en esa comunidad el Evangelio de Cristo. Como producto de la evangelización se convierten los siguientes hermanos: el hermano Francisco Coronel y mi madre, Rufina García Santiago. Empezaron a reunirse, mi madre les presta un lugar para hacer la oración y las personas de la comunidad se enteraron que ya había nuevamente evangélicos, pues encarcelaron a mi madre y la metieron a la cárcel por el delito de haber donado una parte de su terreno y ahí se hiciera la casa de oración. Y lograron meterla en la cárcel, pero no lograron quitar la fe que había en su corazón de haber conocido a Dios. Esto enfureció más a las personas, porque se unieron ahora para ir a destruir el templo. Llegaron con las herramientas como martillos y otros utensilios para destruir. Llegaron y empezaron a golpear a los hermanos, que había terminado la oración y todavía estaban en el patio de la casa, allí reunidos, cuando llegan las personas enfurecidas, enojadas para tal acto. Empezaron a golpear a los hermanos y a las hermanas, y a los otros tuvimos que huir para refugiarnos en los potreros que había y salvar nuestra vida. Se volvió a construir una casa de oración provisional, porque se acercaba ya la fecha del 31 de diciembre. Recuerdo que nosotros estábamos en el servicio de fin de año y las gentes tenían otro plan. Nuevamente se reunieron para ir e intentar pues destruir, y en esa misma noche quemaron la casa de un hermano de nombre Francisco Coronel, le quemaron todas sus pertenencias, todas sus ropitas que tenía, sus trajes que tenía, solo eran cenizas e indicio que ahí estuvo una casa. Por ley tuvo que dar a conocer a la comunidad que había sufrido tal atropello. Al siguiente día los hermanos fueron a poner su queja ante las autoridades. Pero en lugar de hacerles justicia, las mismas autoridades los encarcelaron a ellos, quedando ellos en la cárcel. En lugar de que recibiéramos un apoyo, se enojaron, las autoridades locales se enojaron y convocaron a una reunión a toda la comunidad, en donde nos presentaron y nos dijeron que los acusábamos a ellos, y de ahí nos metieron a la cárcel a los 17 ejidatarios. Cuando llegan los otros, los encarcelan, los llaman luego a una oficina que hace las veces de dependencia municipal para que firmaran el documento que ya tenían, donde decía que si no firmaban y se regresaban a la Iglesia Católica, serían expulsados, encarcelados. Los hermanos, con su plena convicción, no firmaron ninguno. En donde las autoridades nos decían, es para que renuncien a su Dios
y renuncien a su fe y renuncien a su religión. Tal acto, Dios nos ayudó, no firmamos, era imposible que firmáramos un documento sin que supiéramos qué contenía. Sin embargo, nos regresaron a la cárcel. El pastor jurisdiccional era el hermano Ramiro Hernández López. El varón de Dios entonces le ordenó al hermano Ramiro que se trasladara al lugar de los hechos. También se trasladó el hermano Juan Carranza, que estaba en Tierra Caliente. Y también me invitaron a mí. Se me ha convocado para dar testimonio de lo que fui testigo del asunto que sucedió en la Mixtequita, Oaxaca. Cuando yo me di cuenta, siendo yo el pastor distrital de esa región, creí prudente pasar a Tierra Blanca por el hermano que era diácono supervisor de esa región, el hermano Juan Carranza, que estaba en ese lugar, encargado de la iglesia de Tierra Blanca. Lo mismo, por el camino, estaba de paso el hermano José Orestes Sánchez López, que estaba en su primera iglesia en un lugar llamado Lindavista, Veracruz. Y creí prudente pasar por él para que nos acompañara, ya que teníamos conocimiento de que él había terminado su carrera de abogado. Entonces yo dije, él nos puede ser útil en algún momento. Y fuimos al lugar a preguntar la razón por la que estaban ellos encarcelados. Al ver la cerrazón del agente municipal que es ahí, dando explicaciones absurdas como no obedecieron la ley, le digo, ¿pero qué ley? Firmar el documento. Yo les ordené, sí señor, pero ese documento es anticonstitucional. No se puede prohibir ni religión, ni se puede ordenar que se vaya una persona a determinada religión. Eso no se puede. Al ver que estaba muy cerrado el señor, dijimos, vamos a ir a otra dependencia más arriba. Pero cuando íbamos a salir, antes de salir, allá tienen la costumbre de sonar un caracol grande que hace un fuerte eco. Es una señal de alarma del pueblo. Entonces la gente se vino. Se juntaron en minutos unos 300 personas. Cuando ya íbamos a abordar los vehículos para retirarnos, comienzan los jaloneos y no los dejen ir. En esos jaloneos, el hermano Ramiro, como era el más robusto, le pone la cuerda al cuello, al hermano Orestes también. Al hermano Juan con el caracol le golpean la cabeza y una herida tremenda. Y lo primero que le hicieron al hermano Juan Carranza es pegarle con el caracol en la cabeza, abriéndosela. De inmediato comenzó él a sangrar. Al ver que sangraba, yo me bajé y fui a verlo. También el hermano Ramiro lo hizo. El hermano Ramiro se bajó del automóvil. Yo nunca vi a él que lo golpearan, inclusive ya en plática dice él que él nunca sintió ningún golpe. Pero en ese momento el hermano Dámaso entra a vernos y lo vuelven a identificar porque lo conocían bien los ejidatarios, todas las personas de ahí de la comunidad. Se van sobre de él y empiezan todos y todas a golpearlo, a ofenderlo, golpearlo en la cara, golpearlo donde podían. Logré escapar, pero vi que los tenían ahí. Dije, como a mí me conocen, yo me regreso y los van a soltar a ellos. Y sí, me regreso. Y a mí me golpean y sueltan al hermano Ramiro y al hermano Orestes. Eran unos leños grandes, gruesos, rústicos, con los que me golpearon.
Yo me vi de pronto sentí los 2 golpes y al suelo y me desmayé. Duré 15 minutos aproximadamente tirado en el piso. Cuando yo volví en sí, yo me vi atado, pies y manos. Y entre ellos discutiendo, un hombre con una piedra apenas lo podía para arrojarme en la cabeza. Pensé que era mi final porque Dios como que me anestesió. Los golpes como que no los sentía. Cuando yo levanto la cara y el otro quiere soltar la piedra, uno de ellos saca un arma y le apunta en la cabeza. Y aquí dejó la piedra y me levantan y nos meten en un departamento arriba de los 15 hermanos miembros. Era un cuartito donde era como bodega. Ahí tenían herramientas, tenían palas, tenían carretillas, era una bodega. Y dice, aquí los voy a proteger para que esperen al licenciado de Ministerio Público. Porque de eso se trataba, de platicar con él para que él y el comisionado arreglaran el problema. Nosotros fuimos en apoyo, pero ahí nos guardó el comandante. También mi intención era ir a protegerme a la cárcel, pero ya no me dejaron. Cuando me vieron solo, no sé, 3, 4 personas me tomaron del pie derecho, otro número igual en el pie izquierdo, otros de mi mano derecha, otros de mi mano izquierda y me levantaron. Llegaron otros y me pusieron la soga y empezaron a apretar la soga. Y yo empecé a sentir desesperación. Al no estar haciendo tierra, empecé a sentir la asfixia. Pero también mis ojos comenzaron a perder visibilidad hasta que completamente, siendo las 11 de la mañana aproximadamente, me sentí como si estuviera de noche. Al hermano Juan Carranza, producto de los golpes que le dieron, le quebraron la cabeza, le rompieron, era considerable la herida que tenía. Las mismas personas que estaban hablaban y decían, llévenlo al médico. Allí en la comunidad de la Mixtequita, pues hay una clínica rural y solo un médico atendía a toda la comunidad. Fue en el año de 1989 entonces cuando tuvimos la experiencia en el poblado de la Mixtequita, Oaxaca. Cuando ya estuvimos allí en el poblado, juntamente con los hermanos, el hermano Rogelio y su grupo que lo acompañaba, el hermano Rogelio Zamora, nosotros, el hermano Ramiro Hernández, el hermano Damaso Pelayo y el hermano José Oreste Sánchez y su hermano Juan Carranza Cepeda. La gente del poblado está muy indignada, estaban enojados. Querían en ese momento, yo creo que hasta desaparecernos. Cuando los hermanos entonces, aventones, a empujones, el hermano Rogelio y su grupo que traía, lograron salir y subirse a su vehículo, ellos se fueron, salieron. Nosotros seguíamos ahí porque era mucha la gente. Cuando quisimos nosotros también salir, ya no pudimos. La gente había rodeado el carro y aunque su hermano conduciendo el carro, el hermano Ramiro Hernández, yo quería salir y el hermano Ramiro dijo, no hermano, no podemos ni debemos hacer eso. Aquí vamos a esperar a ver qué sucede. No pasaron minutos, unos 2, 3 minutos, y nos bajaron del carro y nos empezaron a golpear. Nos empezaron a golpear. Tanto era su coraje de la gente, su indignación, que yo alcancé a ver entre los golpes, trataba de cubrirme la cara, alcancé a ver a un señor ya grande de edad que se quitó su sandalia y con su sandalia me golpeaba. Pues eso no me dolía, pero sí ya me habían herido, me habían descalabrado y ya estaba yo escurriendo de sangre y se veía aparatoso. A lo mejor la herida, la descalabrada no era tan grande, pero sí el médico que me curó sí me dijo que estaba profunda. Cuando su hermano empezó a sangrar, ellos también vieron que algo grave me habían hecho. A lo mejor pensaron, si los que no se fijaron, que con algún machete me habían abierto la cabeza. Otros pensaron que me habían cortado la oreja. En fin, finalmente eso a mí me benefició. ¿Por qué? Porque algunos de la multitud se preocuparon.
se preocuparon y empezaron a gritar que ya me dejaran, que ya me soltaran. Uno de ellos, que se decía ahí como policía, entró a aventones y me sacó de entre la multitud y ya me condujo hasta la bodega cárcel que ellos tenían, y allí nos protegimos, nos protegieron. Nos dieron la indicación de que ni siquiera nos levantáramos para que no nos vieran por las ventanas de la bodega cárcel. Y permanecíamos sentados, pero yo seguía sangrando. Los hermanos se preocupaban, el hermano Ramiro, el hermano Oreste, el hermano Damaso. Éramos los 4 los que estábamos en la bodega ahí encerrados. De poco rato, no recuerdo si debe haber sido por lo menos una media hora, una hora, o quizá un poco más. Ya una persona abrió la carcelita, la bodega, y dice, el que está sangrando que salga. Fue para nosotros una cosa muy difícil. Yo vi al hermano Ramiro y a los otros hermanos que se preocuparon mucho, porque llegamos a pensar que era un pretexto solamente el decirme que me iban a curar, que me iban a atender. Y si pensamos de esa manera, entonces no hallábamos en ese momento si salir o no salir, quedarme allí. Si me quedaba allí, me podía desangrar. Y si salía y era solamente un pretexto para seguirme golpeando, pues no sabemos hasta qué grado iba a pasar las agresiones. Finalmente, yo le pregunté al hermano Ramiro Hernández, porque era el pastor en ese tiempo jurisdiccional. Le digo, hermano Ramiro, ¿salgo que me curen? Sí, dijo el hermano, vaya que lo curen. Cuando ya salgo, entonces están 4 personas, 5, y se ponen a mi derecha y a mi izquierda y dicen, señor, usted va a caminar, nos va a seguir y no levante su vista. Usted síganos porque lo vamos a llevar a que lo cure. Y yo lo seguí. Seguía gritando la gente seguía gritando, un poquito retirados, quizá a unos 20 metros, 15 metros estaban. Caminamos a una humilde casa de madera, como a unos 100 metros, yo creo, de ahí de donde estábamos, y ya llegamos, entramos a la casita y estaba el doctor efectivamente. Y los que me llevaban le dijeron al doctor, doctor, traemos a este señor para que por favor lo cure. Cuando entré, el doctor me dijo, siéntese aquí, en una pequeña silla, aquí siéntese y deje revisarlo. ¿Qué le pasó? Y ya yo le expliqué, unas personas allí me escalabraron, es todo lo que le dije, no le dije más. El doctor me empieza a revisar, dice, sí, ya se le secó la sangre, ya no está sangrando, voy a cortarle el pelo ahí, a limpiar la zona de la herida, y ya lo voy a curar. Cuando él me corta el pelo y limpia ahí la herida, entonces dice, Señor, no tengo anestesia para adormecerlo, para dormirlo y curarle. ¿Aguantará que lo cure así, sin anestesia? Dije, sí, doctor, cúreme. Se retiró tantito en un pequeño mueblecito que tenía ahí de medicamento, y regresa y me dice, Señor, no tengo el hilo que ocupo para esta saturación. ¿Aguantará con otro hilo más grueso que lo voy a curar? Sí, doctor, hágalo. Cuando él entonces empieza la curación, sin dormirme, con una aguja más fuerte, más gruesa, me empezó a curar, me empezó a coser. Yo no sentí nada, no me dolió, solo oía que la aguja tronaba cuando la ensartaba, pero nunca me dolió. No me dolió la saturación. No me dolió el que él me diera esas puntadas. No sé cuántas puntadas me dio. Cuando ya me cosió, dijo, ya terminé, Señor. Ya terminé. Ya le di unas puntadas.
ya no va a sangrar. Ya no va a sangrar. Va a sanar. Está listo. Pasaron las horas. Ellos también esperaban, pienso yo, un poquito que se oscureciera. Aproximadamente cuando ingresamos ahí, pudo haber sido entre las 11 y 12 del día. Pasaron 4 horas. Teníamos la esperanza de que el hermano Rogelio lograra convencer. Había una partida de soldados cerca de ahí que vinieran a rescatarnos. Esa era nuestra esperanza y eso nos hacía pues esperar con paciencia. Antes de las 6 de la tarde nos acordamos que la Iglesia de Dios ora por nosotros los ministros. Y dijimos, ya van a ser las 6. Vamos a hincarnos. Y en este momento la Iglesia va a orar por nosotros. Cuando nos hincamos, a los 10 minutos llegó la policía judicial y nos rescató, que entendemos que fue la ayuda divina. Nos liberó. Cuando vimos que se acercaron 3 camionetas llenas de policías, pienso yo que traían 2 uniformes, pienso yo que estatales y municipales. Venían acompañados o venía al frente de ellos un agente del Ministerio Público de María Lombardo. Se bajó el Ministerio Público y gritó, ¿dónde están los pastores? Y nosotros estábamos en la bodega. Y bueno, ya le dijeron, ahí están. Y entonces se dirigió él, primeramente, al bajarse del carro, se dirigió a la asamblea donde estaban como 300 seguidores, gentes. Pues unos eran ejidatarios y otros no, pero eran como 300 gentes que estaban ahí. Y él se fue a platicar con ellos. Y ya la gente que les dijo, no, sácalos, dice, porque vamos a darles un escarmiento para que no regresen y para que... Y el licenciado los oyó, los escuchó y dice, bien, está bien, yo quise ver qué piensan ustedes, qué opinan y por eso vengo con ustedes. Después de eso, se fue con nosotros y entró allá a la bodega. Entró a la bodega, le abrieron la puerta, el comandante le abrió la puerta y ya entró con nosotros. Y cuando nos vio, me dice, qué bueno que están vivos, qué bueno que están vivos. La estrategia es esta, yo los quiero sacar de aquí. Y van a salir, pero como estrategia, como presos. Por favor, van a salir con las manos atrás, ¿verdad? Y la gente les va a hacer valla. Directamente a mi carro, dijo él. Directamente a mi carro, como presos. Pero la estrategia es sacarlos de aquí. Y el acuerdo que hubo allí delante del Ministerio Público, en su oficina, estando 3 de los agresores y nosotros, se acordó que se saldrían de la Mixtequita, renunciando a su patrimonio. Y así quedó. Entonces, ya que terminaron de firmar los hermanos que habían que firmar, habló uno de ellos, uno de los hermanos que firmaron, tomó la palabra. Nunca se me va a olvidar que estando en esa asamblea, realmente no eran solo los ejidatarios, sino casi todo el pueblo, mujeres y hombres, niños. Pidió la palabra a un hermano de apellido Coronel, discapacitado porque le faltaba o le falta el pie izquierdo. Iba con una muleta. Era un hombre honorable y que se respetaba ahí en la comunidad. Le dieron la palabra. Se levantó y de una manera muy elocuente dijo lo siguiente: hoy ustedes me están expulsando de mi tierra. Este ejido yo fui de los fundadores de él. Me están expulsando por mi religión. Ustedes son fanáticos católicos y son los que me quieren correr porque cambié de religión, porque pertenezco a la Iglesia a la Luz del Mundo. Les reprochó su intolerancia y comenzó a hablarles de las 5 o 6 personas que más
nos golpeaban, o los líderes que necesitaban a que nos lincharan, comenzó a señalarles por su nombre y a decirles: fulano, tú no eras de aquí. Tú llegaste como extraño. Inclusive si ahora eres ejidatario, es porque yo hice los trámites para que te reconocieran como ejidatario. Tú, sutano, eres un delincuente. Te vinieron a acusar aquí de diferentes robos. Para mí eras un joven inquieto y ahora me acusas y me quieres correr porque tengo una religión diferente a la tuya. Le dijo a otro: tú, cuando llegaste aquí, maltratabas a tus hijos, los golpeabas. Tus hijos venían conmigo. Yo te iba a aconsejar a tu casa. Siempre te di un consejo bueno, un consejo de amigo, un consejo de compañero. Y ahora me quieres correr. Has quemado el templo y quieres despojarme de mis derechos agrarios. Me quieres sacar de la casa, me están sacando de la casa porque la asamblea tenía ese objetivo. Era para de leerles que desde ese momento, si no se volvían a la religión católica, eran expulsados y además desconocidos de sus derechos agrarios. Cuando el hermano estaba hablando, había un silencio entre todos los que escuchaban. A los que les dirigía la palabra agachaban la cabeza. No sabían qué decir, porque era verdad. Era un hombre honorable, era un hombre de verdad, era un hombre que Dios había tomado su corazón. El apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, nos dio una encomienda. Me interesa la vida de ellos. Si está en peligro su vida, sácalos. Si tú ves que peligran allí, sácalos. Pero diles algo. Diles que lo hagan con la frente en alto, cantando alabanzas. Que no hay nada de qué avergonzarse. Y que Dios los va a bendecir más de lo que no teman por lo que pierdan. Dios les va a multiplicar. Me acuerdo que cuando sacábamos nuestras cositas, las gentes se burlaban de nosotros. Nos decían: se van a morir de hambre, van a regresar con nosotros, van a rogarnos para que le devolvamos sus tierras y le demos hasta trabajo. Y eso no nos hacía sentirnos mal, sino nos alegraba. Y me acuerdo que nos invitamos, así como íbamos con la camioneta saliendo del lugar, cantábamos el himno que dice: ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Este canto lo entonábamos con ímpetu, con fortaleza, porque sabíamos en quién creemos y también que había un hombre de Dios. Llegamos nuevamente a Palomares. Los hermanos nos acogieron en sus casas mientras estuvimos unos meses en lo que se compró un terreno para que formáramos una nueva colonia. Teníamos la bendición del apóstol Samuel. Y entonces logramos un terreno donde se formó una colonia que hoy se llama Betel. A los años, no recuerdo, para no mentir, no recuerdo qué tantos años pasaron. Pudo haber sido unos 10 a 15 años más o menos, o quizá un poco menos. Cuando llega un hermano a mi cuartito donde yo me hospedo aquí en los departamentos de Jericó, yo estoy adentro y oigo la voz que dice: tocan, le abren al hermano, ¿qué se le ofrece? Le pregunta a alguien de la casa, de la familia, y el hermano contesta: vengo buscando al hermano Juan Carranza. ¿Aquí vive? Yo estoy oyendo desde adentro y le contestan al hermano: sí, aquí vive. ¿Puedo saludarlo? ¿Puedo verlo? Cuando él está diciendo eso, yo ya estoy saliendo a la puerta. Yo estoy acercándome a la puerta. Sí, hermano, le digo, aquí estoy, yo soy Juan Carranza. ¿Qué se le ofrece, hermano? Yo no lo conocía. ¿Qué se le ofrece? Hermano, ¿me permite hablar unas 3 palabras con usted? ¿Cómo no, hermano? Pase.
y siéntese. Se sentó, dígame, hermano. Entonces el hermano dijo, hermano, yo soy de la Mixtequita, Oaxaca. Quise venir a verlo, porque yo estuve cuando ustedes los golpearon. Yo estuve allí, estaba muy pequeño, pero ahí estuve. Ya estoy grande, vea usted, hermano, ya estoy grande. Y vine a pedirle perdón, porque yo soy hermano, porque yo me he bautizado, yo ya soy bautizado, hermano. Vine a verlo y a pedirle perdón y a decirle